Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a este capítulo que creo que os va a encantar porque voy a hablar sobre los shocks y cómo hacer un diagnóstico diferencial según algunos parámetros que nos da, por ejemplo, el Swan-Ganz, que es un catéter que nos va a servir para medir gasto cardíaco, resistencias vasculares y todo eso. Antes de nada, suscribiros, 5 estrellas, os lleva 3 segundos, me hacéis feliz. Entonces, el shock es una situación de hipoperfusión tisular. Hemos hablado de él en otros capítulos, no me voy a extender, simplemente quiero que sepáis que hay diferentes tipos de shock. Al fin y al cabo, nuestro cuerpo puede llegar a un estado de hipoperfusión tisular por diferentes enfermedades y diferentes mecanismos. Y es fundamental identificar cuál es el mecanismo para poder tratarlo y solucionarlo. Porque si tratamos un shock cardiogénico como uno distributivo, el paciente no sobrevive. Y eso no nos interesa. Hay que intentar que el paciente esté lo mejor posible. Entonces, vamos a hablar con el shock cardiogénico. Pero, lo primero de todo, vamos a medir siempre 3 parámetros. Esto es muy, digamos, esquematizado, pero sencillo para entender. Gasto cardíaco es el volumen de sangre que se bombea por minuto y depende del volumen de sangre y de la frecuencia. A más frecuencia, más gasto, a más volumen, más gasto. Pero ojo, si aumentamos mucho la frecuencia, al final lo que va a pasar es que el volumen de cada latido cae y entonces el gasto cardíaco también caería. Por eso, por ejemplo, en las fibrilaciones auriculares muy rápidas, el paciente puede estar en shock. ¿De acuerdo? Entonces, primero parámetros, gasto cardíaco. Segundo, resistencias vasculares sistémicas, es decir, si hay vasoconstricción o vasodilatación. Y el tercero de ellos es la presión venosa central. ¿Cómo estamos de volumen? Para que nos entendamos. Entonces, shock cardiogénico. ¿Qué enfermedades nos pueden meter en shock cardiogénico? Muchísimas. Pero sobre todo, la más importante, el infarto de miocardio y otra, por ejemplo, la miocarditis. ¿Por qué? Porque al final en el infarto hay una muerte de células como consecuencia de una oclusión de una arteria y en la miocarditis hay una inflamación que provoca una disfunción del corazón y a mayores se mueren células. Por lo tanto, dos grandes patologías que pueden provocar un shock cardiogénico, una hipoperfusión tisular como consecuencia del fallo del corazón. Vale, ¿cómo va a estar el gasto cardíaco en un shock cardiogénico? Pues bajo, ¿no? Si el corazón pierde fuerza, se bombea menos sangre, por lo tanto el gasto cardíaco cae. Bien, ¿cómo va a estar la resistencia vascular? ¿Cómo van a estar las arterias? Pues tenemos que pensar, se bombea menos sangre y necesitamos que esa sangre llegue a los órganos importantes, al riñón y al cerebro y al hígado. Por lo tanto, nos interesa que haya una vasoconstricción a nivel sistémico para que así la sangre se redirija donde tiene que ir. Las resistencias vasculares van a estar elevadas. ¿Y cómo va a estar la presión venosa central? Bueno, lo normal es que pueda estar normal o ligeramente aumentada. ¿Por qué? Porque aunque tenemos el mismo volumen, si el corazón es capaz de bombear menos sangre, menos volumen, al final ese volumen queda distribuido por el árbol vascular, por las venas, por las arterias. Por lo tanto, la presión venosa central en ese caso estaría normal o ligeramente aumentada. Estos 3 parámetros ya espero que los seas capaz de identificar, sobre todo los vamos a comparar con otros shocks. Shock hipovolémico. Pongamos el caso de un apuñalamiento, le apuñalan en el hígado a una persona, pobrecita, no debería ser así, y se empieza a desangrar. Vale, ¿cómo va a estar el gasto cardíaco? Disminuido. ¿Por qué? Pues porque aunque el corazón vaya bien, de hecho probablemente esté hiperdinámico, no tiene sangre que bombear, por lo tanto cae el volumen sistólico. Vale. Gasto cardíaco bajito, igual que en el cardiogénico. ¿Cómo van a estar las resistencias vasculares? Van a estar elevadas también, porque la poca sangre que se bombea interesa que llegue al riñón, al hígado y al cerebro. Vale. ¿Y cómo va a estar la presión venosa central? Aquí va a estar muy bajita. ¿Por qué? Porque no hay sangre, no hay volumen circulando, se está perdiendo. Por lo tanto, en un paciente que está muy hipotenso y que está sangrando, hombre, no tienes que poner un Swan-Ganz para saber que está hipovolémico, en un shock hipovolémico. Pero ojo, si lo pusieras, verías estos parámetros probablemente. Otro de los grandes tipos de shock, el distributivo. Aquí te está diciendo que hay un problema con la distribución, con los sistemas de llevar la sangre a los sitios, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades produce esto? Lo suelen provocar, por ejemplo, la sepsis, ¿vale? Es un shock séptico, es un tipo de shock distributivo, pero situaciones así, por ejemplo, de inflamación. ¿Por qué? Porque se liberan citoquinas que van a alterar la hemodinámica, los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa cuando un paciente está séptico? Bueno, pues que su corazón suele estar hiperdinámico, es decir, bombea mucho, se contrae mucho. Vale, esto va a dar un gasto cardíaco elevado, a diferencia de los otros dos tipos de shock.
Primera de las cosas. Además suelen estar taquicárdicos como consecuencia de la infección. Bien, ¿cómo van a estar las resistencias vasculares? Lo lógico es que en un shock habitualmente estén aumentadas, ¿no? Para que la sangre vaya donde tiene que ir. Aquí, como consecuencia de todas las citoquinas, suelen estar disminuidas. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación. Y ahí está el problema. Las cañerías, el sistema de distribución está alterado. Hay vasodilatación, la sangre no llega bien a los tejidos a pesar de que el gasto cardíaco es el bueno y por eso se está produciendo el shock distributivo. Y la presión venosa central, como consecuencia de toda esta vasodilatación, puede estar normal, ligeramente disminuida o ligeramente aumentada, aunque eso es muy raro, suele estar normal o ligeramente disminuida, ¿vale? Y ahí el tratamiento. En este caso lo que tendríamos que hacer, ¿qué sería? Poner noradrenalina habitualmente, un vasoconstrictor y dar volumen. En el shock cardiogénico suele ser dar dobutamina y algo de noradrenalina para favorecer que la sangre se bombee aumentando la contractilidad y que haya vasoconstricción, y en el shock hipovolémico noradrenalina y volumen habitualmente. Y nos queda por último el shock obstructivo. Es un shock un poquito diferente. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco va a estar disminuido, pero muchas veces el corazón está sano. ¿Y por qué pasa esto? Pues tampoco es porque tenga poca sangre el individuo. Suele ser, por ejemplo, en el caso de un taponamiento cardíaco. Piensa, taponamiento cardíaco, líquido que comprima el corazón desde fuera. ¿De qué depende el volumen de sangre? 1, del volumen que entre en el corazón, y 2, de la contractilidad, y 3, de la poscarga, es decir, de la resistencia. En este caso el problema, en el taponamiento, es que la sangre no entra al corazón, no hay precarga, o muy poquita. Por lo tanto, tampoco hay sangre que bombear. Si no hay sangre que bombear, el gasto cardíaco es bajo. Pero no porque haya poca sangre, sino porque hay poca precarga, por el propio taponamiento. Por lo tanto, gasto cardíaco disminuido. Resistencias vasculares, pues la poca sangre que se bombea, que llegue a los sitios que tiene que llegar, aumentadas. Y la presión venosa central, curiosamente, está aumentada. ¿Por qué? Porque el líquido, el volumen, existe, lo hay, pero no da entrada en el corazón. Por lo tanto, la presión venosa central va a estar aumentada. Hay volemia suficiente por los vasos sanguíneos, por las venas, pero el problema es que no da entrada en el corazón. Habitualmente el tratamiento de un shock obstructivo por un taponamiento es una pericardiocentesis para eliminar ese líquido y conseguir que el corazón se vuelva a llenar, recupere precarga y recupere el gasto cardíaco. Espero que lo hayáis entendido, que hayáis aprendido muchísimo y recordad, todo esto lo explicamos en las tutorías y en el Patreon. Si queréis suscribiros en www.medicinaconcabeza.com tenéis toda la información y os garantizo que mejoraréis sustancialmente la forma en la que entendéis la medicina y que analizáis las preguntas. Nada más y nos vemos en el siguiente capítulo.